Historia 1. El ritual del hombre sin ojos. Nadie volvió a entrar a esa casa desde que encontraron la cinta y a quien la vio, le arrancaron los ojos. En 1997, en una colonia olvidada de Ciudad Victoria, un grupo de adolescentes irrumpió en una casa abandonada con una sola intención: grabar un ritual para volverse virales. Habían conseguido un VHS viejo llamado Rito para ver al que no tiene ojos, supuestamente filtrado de una secta disuelta en los años 70. El video era oscuro, ruidoso, y apenas se distinguía una figura sentada sobre un altar, completamente cubierta por vendas. No tenía rostro. Solo un hueco donde debían ir los ojos. Pero lo que más les llamó la atención fue lo que decía una nota dentro del estuche: si ves el ritual hasta el final, él también te verá. Así que, como una broma, decidieron reproducir la cinta completa en la misma casa donde se decía que todo había comenzado. Al principio no pasó nada, solo símbolos raros, cánticos en reversa y la figura moviéndose lentamente. Pero al minuto 13,06 segundos exactos, la cinta parpadeó y la figura alzó el rostro hacia la cámara. Ahí fue cuando escucharon el primer golpe en la puerta, aunque nadie más debía saber que estaban allí. Así que uno de ellos, Marcos, se asomó por la ventana. Nadie. Solo la calle vacía. Pero al volver al cuarto, notaron que alguien había apagado el televisor. Y el VHS ya no estaba. Lo buscaron durante minutos, sin saber que la cinta nunca salió de la habitación. Estaba reproduciéndose, pero en una televisión que no encendieron ellos. La televisión que encontraron al fondo del pasillo no estaba allí cuando llegaron. Era un modelo antiguo, lleno de polvo, con la pantalla encendida sin estar conectada. En ella, se veía una grabación, pero no era el ritual. Eran ellos. Filmados desde un ángulo imposible, como si una cámara flotara frente a sus rostros todo el tiempo sin que se dieran cuenta. Pero lo más perturbador no fue verse en pantalla. Fue notar que en el fondo de esa imagen, justo detrás de ellos, había alguien más en la habitación. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Alto, flaco, cubierto por una túnica negra, sin rostro, con una venda sucia donde deberían ir los ojos. Así que uno de ellos gritó, y en el mismo instante, la televisión se apagó. La oscuridad los envolvió por completo. Cada ventana, cada rendija, se cerró como si la casa entera respirara. Intentaron salir, pero la puerta de entrada estaba sellada, como si nunca hubiera existido. La casa cambió. El pasillo que daba al baño ya no llevaba a ninguna parte. Los espejos reflejaban cuartos que no correspondían con la arquitectura de la casa. Y en las paredes, comenzaron a aparecer frases escritas al revés, que solo podían leerse si usaban la cámara de uno de sus celulares. Decían cosas como: no lo mires. Ya los vio. Uno de ustedes no es humano. Pero el momento que quebró la cordura del grupo fue cuando escucharon la risa, pero no venía de un niño. Venía de dentro de uno de ellos. Literalmente. Emilio, el más escéptico, comenzó a sangrar por los ojos, y al abrir la boca, su voz ya no era suya. Era una mezcla de cientos de voces murmurando al mismo tiempo, nombres, fechas, lugares. Muchos no eran del país. Muchos no eran de este siglo. Así que intentaron correr hacia el sótano, única parte de la casa que parecía no haberse distorsionado. Pero abajo encontraron una habitación que no aparecía en los planos. Era cuadrada, con paredes cubiertas de marcas de uñas, sangre seca y fotografías quemadas. En el centro, un altar de piedra. Y sobre él, la cinta de VHS. Recién rebobinada. Aún tibia. Como si alguien la hubiera usado hace segundos. Al lado, una cámara apuntando al altar. Y un televisor encendido. Pero lo que proyectaba ya no era la grabación del ritual. Era una transmisión en vivo. Desde esa misma habitación. En tiempo real. Y la figura con la venda ya no estaba en el video, estaba detrás de ellos. La policía encontró la casa días después. Pero no a los chicos. Solo una cinta reproducida en bucle y una voz grabada en la estática diciendo lo mismo una y otra vez. Véanme. Para siempre. La policía solo accedió a la casa cuando los padres de los adolescentes denunciaron su desaparición.
Entraron con trajes protectores, cámaras y personal forense. La propiedad entera estaba intacta, sin signos de violencia aparente. No había manchas de sangre, ni restos humanos. Solo polvo, humedad y silencio. Pero en el sótano encontraron algo que no estaba en el informe original. Una cámara fija, encendida, grabando en bucle. Y frente a ella, un altar de piedra con marcas recientes de manos y rodillas. Como si alguien hubiese estado allí, orando o suplicando. Sobre el altar estaba la cinta VHS. Reproducida miles de veces. Y un televisor antiguo, encendido, con la pantalla gris. Mostraba una imagen desfigurada, casi imperceptible, pero si uno la miraba lo suficiente, podía verlos. Los 5 chicos, sentados frente a la cámara, quietos, como estatuas de carne. Con los ojos vendados. O quizás, sin ojos en absoluto. El forense que revisó la cinta reportó algo fuera de protocolo. Aseguró que, al avanzar el metraje, las figuras parecían moverse ligeramente entre cada reproducción. Como si cada vuelta las acercara más a la cámara. Pero lo más aterrador vino después. Cuando pausaron la grabación para analizar los rostros, descubrieron que las caras ya no eran las mismas. En cada copia, en cada repetición, los rostros parecían deteriorarse, derretirse, hasta convertirse en algo irreconocible. En algo no humano. La policía intentó clausurar la casa, pero 2 agentes desaparecieron durante la operación. Uno fue encontrado en el techo, con los ojos arrancados y una venda negra atada con alambre oxidado sobre su rostro. El otro, simplemente nunca fue hallado. Lo único que quedó de él fue una nota escrita en su libreta de campo. No lo miren directo a la cara. Es como un espejo, pero al revés. Él ve dentro de ti. Así que se declaró la casa como zona sellada por peligro biológico. Pero eso no detuvo a los curiosos. Durante años, y hasta hoy, han circulado versiones digitalizadas de la cinta. Subidas de forma anónima a foros, cadenas de emails, y más recientemente, redes de video. Lo inquietante es que la grabación nunca es igual. Algunos dicen que la figura se acerca más con cada vista. Otros aseguran que al pausar el video en ciertos segundos, se ven habitaciones distintas, personas observando detrás de la cámara. Y hay quienes afirman que si llegas al minuto 13,06 segundos exactos y no desvías la mirada, la pantalla deja de reflejarte y muestra lo que vendrá. No importa cuántas veces se borre de la red. Siempre reaparece. Con otro nombre. Otro enlace. Otra advertencia. Pero el mismo destino. Hoy, el archivo más reciente se llama El Ritual del Hombre Sin Ojos, MP4. Y está circulando nuevamente. Dicen que si lo ves completo, te despiertas cada noche a las 3:33 de la mañana. No por pesadillas. Sino porque alguien te está mirando desde la esquina más oscura de tu cuarto. Solo que no lo verás hasta que apagues la luz. Y entonces, tal vez, sea demasiado tarde. Historia 2. El ritual de las 7 velas negras. Durante 5 noches, el humo negro salía por las grietas de la casa. La 6ª noche, el silencio fue absoluto. La 7ª, desaparecieron todos. En noviembre de 2004, un grupo de jóvenes aficionados a lo oculto decidió grabar una serie de videos para su canal, en una casa abandonada en las afueras de Veracruz. El lugar era conocido por antiguas historias de desapariciones, pero lo que realmente los atrajo fue una libreta encontrada en una tienda de antigüedades. Dentro había un ritual titulado, El despertar del portador. Requería 7 velas negras, colocadas en forma de espiral, una grabadora de audio antigua, y sangre humana como sello final. Pero había una advertencia. No completes el 7º círculo si escuchas que te responden. Así que, como parte de una broma para su audiencia, los chicos decidieron realizarlo en directo. Durante los primeros minutos, todo parecía un show ridículo. Lectura de invocaciones distorsionadas, cánticos en un idioma que ninguno comprendía, y la grabadora reproduciendo solo estática. Pero al encender la 4ª vela, algo cambió. Las luces del lugar parpadearon aunque no había energía eléctrica. La grabadora, sin tocarla, comenzó a reproducir una voz profunda, gutural, que decía uno por uno los nombres de los presentes.
Uno se rió nerviosamente, así que apagaron la vela y cortaron la grabación. Pero la voz no se detuvo. Ahora venía desde dentro de la casa. Intentaron salir, pero la puerta que habían abierto minutos antes ya no estaba. Donde debía estar el marco, había pared sólida, como si nunca hubiera habido salida. Y entonces, una por una, las velas comenzaron a encenderse solas. Sin cerillos. Sin fuego. Solo humo negro, grueso, saliendo desde el suelo. Aún quedaban 3 velas por encender, pero no fueron ellos quienes lo hicieron. La quinta vela se encendió sola, con una chispa que salió desde el suelo como si algo la hubiera soplado desde abajo. El humo era tan espeso que empezaron a toser. Uno de los chicos, Damián, intentó pisarla para apagarla, pero su pie atravesó la llama como si no existiera. No dejó quemadura, solo una mancha negra, como ceniza, que se quedó impregnada en su piel. Así que intentaron buscar otra salida. Una ventana, una grieta, cualquier cosa. Pero cada vez que caminaban hacia una puerta o hacia la escalera, el espacio se estiraba. Como si la casa no los dejara acercarse. Uno de ellos lanzó su celular por desesperación, y aunque solo lo arrojó contra una pared a 2 metros, nunca cayó. Desapareció en el aire. El humo comenzó a sonar. Sí, a sonar. Emitía un zumbido grave, como si vibrara en otra frecuencia. Y entonces, la sexta vela se encendió. Pero esta vez, con algo nuevo. Un susurro. No hablaba en un idioma conocido, pero todos lo entendieron al mismo tiempo. La frase era simple, directa. Uno de ustedes ya no es uno de ustedes. Pero ninguno supo a cuál se refería. Y eso sembró el pánico. Comenzaron a acusarse entre ellos. Uno dijo que vio a otro mirarse en un espejo y no tener reflejo. Otro aseguraba que el humo salía de la boca de Santiago mientras dormía. Pero nadie tenía pruebas. Solo miedo. Y mientras discutían, la séptima vela se encendió. Así que, sin pensarlo, intentaron romper el círculo. Uno pateó el altar, otro apagó las luces, uno más intentó destruir la grabadora. Pero nada cambió. El círculo ya estaba completo. El suelo comenzó a abrirse, no con fuego, sino con silencio. Un silencio tan profundo que hacía doler los oídos. Y desde esa abertura, no salió una figura. Salió una sombra. Lenta, deformada, con una especie de rostro, hecho de piel arrancada. Pero sin ojos, sin boca. Como si imitara a un humano que nunca había visto uno. Uno de los chicos comenzó a gritar, pero no salía sonido de su garganta. Lo miraron con horror cuando notaron que su boca estaba completamente cerrada. Sin labios. Sin orificio. Solo piel lisa. Y luego, le pasó lo mismo a los demás. Uno por uno, las bocas desaparecieron. Luego los ojos. Hasta que quedaron inmóviles, sentados dentro del círculo, completamente conscientes. Pero atrapados en sus propios cuerpos sellados. A la mañana siguiente, los vecinos vieron humo negro saliendo de las grietas del suelo, pero la casa ya no estaba. Cuando las autoridades llegaron, lo único que encontraron fue un terreno vacío. Ni rastro de escombros, ni cimientos, ni señal de que allí hubiera existido una casa. Solo tierra endurecida y grietas profundas por donde aún se filtraba un humo espeso y oscuro. Un oficial de protección civil tomó una muestra, pero al intentar abrir el frasco, el humo reaccionó violentamente y lo dejó inconsciente por más de 3 días. Al despertar, solo repetía una frase. Vi sus ojos, pero ya no los tenían. Así que comenzaron a investigar. Vecinos antiguos, registros municipales, todo. Y fue entonces cuando descubrieron algo aún más inquietante. Esa casa nunca existió en los planos. El lote había estado vacío por al menos 30 años, según todos los documentos oficiales. Pero aparecía claramente en varios videos que los chicos grabaron semanas antes del ritual. También se la veía en Google Maps y en una serie de grabaciones callejeras recuperadas del canal de ellos. Una estructura de 2 pisos, con paredes de ladrillo rojo y ventanas selladas por dentro. Una de las madres, desesperada, contactó a un experto en grabaciones analógicas y le pidió analizar las cintas. El especialista revisó el metraje cuadro por cuadro y se detuvo en uno. Un solo cuadro.
Justo cuando la cámara enfoca el altar. Allí se veía, apenas por un instante, un rostro escondido detrás de las llamas. Un rostro que parecía fundirse con la sombra. Un rostro idéntico al de su hijo. Solo que envejecido. Desfigurado. Con la boca cocida y ojos cubiertos de cera derretida. Pero lo más perturbador fue lo que descubrieron al invertir los audios de la grabación original. Entre el zumbido, había palabras escondidas en la frecuencia baja. Una frase que se repetía cada 77 segundos exactos. Los 7 son 1. 1 será 7. A los pocos meses, desaparecieron 3 personas más. Luego otras 4. Todas con un vínculo indirecto a los chicos del ritual. Exparejas. Excompañeros. Uno de los profesores que les dio clases. El patrón era claro. 7 desaparecieron en la primera noche. 7 nuevos cada ciclo. Siempre en la misma fecha, la 7ª noche del mes. Y entonces alguien intentó hacer el ritual de nuevo. ¿Un imitador? Un joven de un foro ocultista, obsesionado con la historia. Subió el video. Colocó las 7 velas negras. Encendió la grabadora. Y cuando llegó a la 7ª vela, la cámara se cayó sola. La imagen quedó de lado. Se escuchó un susurro. Y luego, nada. Desde entonces, ese archivo aparece en diferentes plataformas, aunque nadie sabe quién lo resube. Siempre con el mismo nombre. Velas Negras MP4. Y un solo comentario, fijado, en todos los idiomas. Ya no tienes ojos, pero aún puedes ver. El archivo nunca se puede borrar. ¿Y si lo descargas? Dicen que por las noches, sientes olor a cera quemada, aunque no haya vela cerca. Y cuando cierras los ojos para dormir, no ves oscuridad. Ves 7 figuras observándote desde un círculo. Y una voz, dentro de tu cabeza, que te dice: tú serás el próximo. Y cuando despiertas, ya no estás en tu cama. Estás dentro del círculo. Y ya encendieron la primera vela. Historia 3. El ritual del televisor apagado. Decían que si veías el reflejo de tu rostro en un televisor apagado después de la medianoche, no eras tú, sino aquello que quería entrar. Todo comenzó con una publicación anónima en un foro oscuro de Reddit, en 2009. El título era corto. Haz esto solo una vez. Y nunca repitas el nombre. El post incluía instrucciones simples para invocar algo a través de un aparato que ya no transmita señal. Un televisor viejo, analógico, completamente apagado. Pero no solo era el televisor. Había que colocar 3 espejos alrededor del aparato, con una vela negra frente a la pantalla. Grabar en cinta VHS el ritual, repetir un nombre impronunciable 7 veces y mirar fijamente la pantalla apagada hasta que tu reflejo parpadeara. Solo el tuyo. No el de los espejos. Así que un joven llamado Elías, estudiante de cine y obsesionado con rituales olvidados, decidió hacerlo. Consiguió todo: los espejos, la vela, una televisión de los 91 videocámara. Grabó cada paso, documentando todo como si fuera parte de un cortometraje experimental. Encendió la vela. Colocó los espejos. Dijo el nombre 7 veces. Y miró la pantalla negra, con la cámara filmando desde su hombro. Pasaron 5 minutos. Nada. Pero justo cuando iba a rendirse, su reflejo parpadeó. El problema fue que él no lo hizo. La cámara lo captó. El video aún circula en algunos sitios. Y si lo pausas en el momento exacto, verás que el reflejo de Elías sonríe, antes de que él siquiera se dé cuenta. A partir de ahí, su cordura comenzó a romperse lentamente. Lo que estaba dentro de la pantalla, ya no era un reflejo. Era otra cosa. Y ahora, lo estaba observando. Las siguientes noches, Elías no dormía. Decía que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba estática. Un sonido bajo, vibrante, como el de un canal muerto, pero detrás había algo más, un murmullo. Al principio creyó que era su mente jugándole una mala pasada, pero cuando revisó la cinta del ritual cuadro por cuadro, notó algo que no recordaba haber grabado. Una figura detrás de él, apenas visible en el reflejo de uno de los espejos, con una mano apoyada en su hombro.
Así que intentó digitalizar la grabación para enviarla a un amigo, experto en efectos especiales, pensando que tal vez fue un error de la cámara. Pero el archivo resultante estaba completamente corrupto. Cada vez que lo abría, solo se veía una pantalla negra. Y al minuto exacto, aparecía su cara. Pero sin ojos. Solo cuencas vacías que lloraban sangre. Elías comenzó a cubrir todos los espejos de su casa. Apagó su teléfono, desconectó el router y pintó de negro la pantalla del televisor. Dijo que eso lo estaba bloqueando. Que algo había quedado atrapado en el reflejo, pero que aún podía verlo desde el otro lado. Y lo peor, juraba que ese otro él estaba ganando. Una noche, su vecina escuchó golpes en las paredes. No gritos. No pasos. Golpes secos, rítmicos, como si alguien golpeara su propia cabeza contra la madera. Pero cuando subió a tocar la puerta, nadie respondió. Así que llamó a la policía. Cuando entraron, encontraron todo cubierto con sábanas negras. Los espejos rotos. El televisor cubierto con cinta adhesiva y símbolos garabateados en marcador rojo. Y en medio del cuarto, Elías. Sentado. Inmóvil. Con los ojos cerrados. Pero con la pantalla del televisor frente a él completamente encendida, aunque el cable estuviera cortado. En la pantalla, se veía una imagen borrosa. Un rostro. Idéntico a Elías. Solo que el de la pantalla abría los ojos y sonreía, mientras el verdadero permanecía inmóvil. El cuerpo de Elías estaba frío, pero seguía respirando. Como si su conciencia estuviera atrapada en algún lugar que nadie podía alcanzar. El informe oficial declaró que Elías entró en un estado catatónico provocado por estrés severo y privación del sueño. Pero los paramédicos que lo atendieron afirmaron que, al tocarlo, sintieron un leve zumbido, como una descarga eléctrica silenciosa. Nadie se lo explicó. Solo lo anotaron en los márgenes del reporte y nunca lo mencionaron de nuevo. Fue internado en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Nunca habló. Nunca comió. Nunca parpadeó. Así que lo alimentaban por sonda, mientras su cuerpo se deterioraba lentamente. Pero su rostro seguía exactamente igual que el día en que lo encontraron. El personal decía que, de noche, los monitores que registraban su actividad cerebral transmitían estática, como si alguien los hubiera conectado a una antena. Una enfermera renunció después de verlo mover los labios sin abrir la boca. Otro aseguró que, al pasar por su habitación, la televisión del cuarto se encendía sola y reproducía solo un segundo del video original. El reflejo de Elías, parpadeando solo una vez. Un día, sin razón aparente, todas las cámaras de seguridad del hospital dejaron de funcionar por exactamente 7 minutos. Cuando se restauraron, Elías ya no estaba en su cama. Pero su cuerpo seguía allí. ¿Vacío? Con la piel hundida, sin masa muscular. Como si algo lo hubiese desocupado desde dentro. Revisaron cada rincón. No había salida posible. Las puertas seguían selladas, los pasillos vigilados. La única prueba de que algo cambió fue la cinta VHS original del ritual, que apareció justo frente al televisor del hospital. Nadie supo cómo llegó allí. Pero alguien la conectó. Y el video empezó a reproducirse solo. En la pantalla se veía una habitación distinta. Una nueva víctima. Un nuevo televisor. El reflejo ya no era Elías. Era otra persona, alguien más. Y esa grabación no había ocurrido aún. Desde entonces, se han reportado múltiples versiones del archivo apareciendo en línea. Cada una con una duración distinta. Cada una con un rostro diferente en el televisor apagado. La gente que afirma haberlo visto completo, comienza a tener sueños con pasillos sin luz. Pantallas negras que respiran. Y espejos que no reflejan lo que hay frente a ellos, sino lo que vendrá. Y hay un detalle final que todos comparten. Cada vez que apagan el televisor por la noche, ven una sombra sentada donde antes no había nadie. Sin rostro. Solo con la cabeza inclinada. Y una sonrisa que nunca necesita luz para ser vista. Porque ya no está dentro del aparato. Ahora está esperando tu reflejo.